a fuerza de la oración, del ayuno, de pequeños o grandes sacrificios? ¿O simplemente, en vez de alejar el pecado de nuestra vida, nos alejamos de Dios para ir tras el pecado que nos seduce, pero al final nos quita todo? Cada uno sabe por lo que lucha día a día, con su carácter, sus dudas, sus limitaciones, con su tristeza, su vacío, su enfermedad, soledad, vejez. Cada uno sabe lo que tiene que enfrentar día a día. Pero la pregunta es, ¿en quién confiamos para poder superar cada desafío? ¿Confiamos en Dios o en nuestras capacidades? Y también otra pregunta que debemos hacer: ¿cuánta fe tenemos en Dios? ¿Confiamos en Él? No podemos medir nuestra fe en kilos, en litros, en kilómetros. ¿Cuán dispuesto estás para poner en las manos de Dios y decir: Señor, he dado todo de mí, ahora te dejo en tus benditas manos? Tengo la certeza, lo que yo estoy pidiendo, si es tu voluntad, sucederán. Pero si no es para mi bien, no lo va a suceder. Y ayúdame a discernir para entender que no es el tiempo ni el momento oportuno. Pero cuando nosotros vamos por la vida confiando en nuestras capacidades, pero no tenemos fe, entonces todo lo que hagas, lamentablemente, no nos dará paz y no encontraremos la satisfacción plena. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Si yo te pregunto a ti si crees en Dios, vas a decir sí. Vas a la calle y todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios. El delincuente, el narcotraficante, el violador, todo el mundo cree en Dios. Pero no todos le creemos en Dios. No creemos en Dios. No le creemos a Dios. No creemos sus mandamientos, los sacramentos. No creemos en la Eucaristía. No creemos en las bendiciones. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero más está la confianza en el agua bendita que la bendición. Por ejemplo, después al terminar la Eucaristía, el sacerdote les da la bendición, pero hay personas que si no les rociamos el agua bendita, no se van en paz. Padre, es que no me tocó el agua bendita a mí, báñeme si es posible, dicen, ¿verdad? Entonces más está la confianza en el agua que en la bendición de Dios. Hay personas, por ejemplo, que creen en Dios y por eso en cada país o en cada parroquia tienen esa bonita tradición o ese gesto de presentar a los niños recién nacidos. Tú vas a una parroquia, presentan a los niños al altar, a Dios, en el altar, perdón, a Dios. Y ahí suelo decir, en vez de presentar al niño, hay que presentar a los padres, porque los padres están tan lejos de Dios, o que dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero más creen en el dinero, creen en la fortuna que tiene, creen en algunas cosas. Por ejemplo, la mayoría dice que cree en Dios, pero cuando tienes problemas, dificultades, tú corres donde el chamán, donde el curandero. Es que me han hecho el mal, me han salado
y por lo tanto el curandero te manda a traer agua de las 7 iglesias y tú crees en una persona que te dice que vayas y traigas el agua bendita de las 7 iglesias para bañarte y tú lo haces. ¿Y por qué no oramos y pedimos al Señor más fe? ¿Y por qué no somos personas de oración y hacemos ayuno para expulsar la incredulidad e incluso las bajas pasiones que llevamos en nuestra vida? Hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 14 al 29, nos dice que Jesús bajó del monte con los discípulos y en el transcurso, pues había mucha gente que le saludaba, pequeños, grandes, pobres, ricos, del campo, de la ciudad, multitudes que estaban en torno de Jesús porque querían saludarlo, conocerlo. Y ahí aparece una persona que le dice, primero Jesús les pregunta, ¿de qué están discutiendo? ¿Cuál es el alboroto? ¿Por qué tanto show? Y ahí aparece una persona que le dice, maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no le deja hablar. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le suplica, le pide, maestro, mi hijo está poseído. Ustedes se han visto personas que tal vez desde niño tienen una limitación que se desmaya. O hay personas que tienen esta enfermedad, no se me viene a la mente, ¿cómo es eso que tal vez les causa algún a la cabeza cuando comen el chancho y sufren la enfermedad de la triquina, también sí que tiene aquí algo en la cabecita? O personas también que sufren de epilepsia, sí, en las que se desmayan. Si han visto tal vez a alguien o han tenido conocimiento o esa experiencia que los niños se desmayan de la nada, se desespera. Tal vez este niño sufría esas consecuencias. Pero el padre dice, está poseído por un espíritu. Y él incluso le dice, le he pedido a tus discípulos que lo expulse, pero no han podido. Y aquí Jesús le contesta, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Estas personas tenían fe, pero no confiaban en los apóstoles que tenían poder para expulsar. Recuerdan que Jesús les mandó con una misión a los apóstoles. Vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, excuren a los enfermos, expulsen a los demonios. No les mandó a hablar de política, no dijo vayan y hablen despacio a la gente, no dijo vayan y feliciten, no, vayan, curen a los enfermos, expulsen a los demonios. Pero no pudieron hacerlo con este muchacho. Es ahí cuando este hombre le dice, yo se lo trajo, tráiganmelo. Jesús dice, tráiganlo. El padre le presenta al muchacho junto a Jesús y empieza a decir todo lo que había mencionado desde pequeño, que el espíritu empezaba o lo llevaba a este niño a convulsionar, botaba, como aquí mismo nos dice, pues, vamos a ver para no equivocarnos, espumarajos.
El Espíritu se apoderaba de él. Y aquí Jesús le dice, ante la súplica del Padre, si puedes, ayúdanos. Y aquí Jesús le dice, ¿cómo? Si quieres. ¿Qué quieres decir eso, si puedes? El Padre le pide a Jesús que tenga compasión, que ayude, pero desconfía. Dice, si puedes. ¿Cómo? Jesús también le dice, ¿cómo si puedo? Todo es posible para quien tiene fe. Es lo mismo, por ejemplo, las mamás que piden a los hijos, hazle el almuerzo, pero si puedes, ¿sí o no? Es como que le pide, pero desconfía. Dame yendo a hacer una diligencia, pero si puedes. Si desconfías, ¿para qué le pides? Si no crees que es capaz, no le pidas el favor. Hoy nosotros podemos ser también como este padre. Decimos, Señor, si tú puedes, ayúdame. Pero todo es posible para quien tiene fe. Aquí nosotros, ¿cuánta fe tenemos en Dios? ¿Creemos en su amor, en su misericordia? ¿O nos cerramos a las sorpresas de Dios? Donde no quieres creer, por ejemplo, muchos decimos que creemos en Dios, pero no crees en el sacramento del matrimonio. Crees en Dios, pero no crees en el sacramento de la confesión. Y muchos no se confiesan años, aunque estén casados por la iglesia. Tú dices que crees en Dios, pero no crees en el perdón, en la misericordia. No crees en la Eucaristía. Por eso muchos vamos a la iglesia, participamos de la Eucaristía, no comulgamos. Personas que años no se confiesan porque no creen. ¿Cuántas cosas te has limitado a vivir plenamente por vivir cuestionando, preguntando e interrogando? Hoy nosotros dudamos de la resurrección de Jesús, dudamos de la multiplicación de los panes, dudamos de la institución de la Eucaristía. Y es ahí cuando nuestro corazón se ciega a la sorpresa, a la providencia de Dios. Muchos vamos a la iglesia, pero no arrodillamos frente al Santísimo porque no creemos que está ahí presente. Por eso Jesús dice, ¿cómo si puedes? Como que pregunta, ¿por qué me pides si no crees, no confías? Es aquí cuando este hombre entonces entre lágrimas exclamó, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Hoy nos hace mucha falta creer en Dios y hay que pedirle la gracia de creer desde la experiencia. Por ejemplo, hoy nosotros, ¿qué sacrificio hacemos para expulsar el pecado de nuestra vida? Para expulsar tantas cosas negativas, vacíos, tristes, aburrimientos que llevamos en nuestro interior. Hoy tenemos espíritus inmundos que hacen mucho daño. Esos espíritus invisibles que causan dolor, sufrimiento, donde metemos cizaña el uno con el otro, dividimos, peleamos, contestamos, respondemos. Hoy, ¿qué sacrificio hacemos día a día? ¿Qué tiempo dedicas a la oración personal, comunitaria? ¿Qué ayuno hacemos? Hoy nosotros podemos hacer el ayuno corporal, pero con la lengua acabas a todo el barrio. Hoy necesitamos hacer el ayuno, dejar de hablar más de los demás, dejar de responder, de ser caprichosos, infantiles. Hoy tenemos que hacer el ayuno de nuestra frialdad. Tenemos que hacer ese sacrificio donde dedicar por lo menos 3 minutos diarios a la oración. Vamos a ingresar a este tiempo fuerte de la Cuaresma, donde yo voy a dedicar a orar, a hacer obras de caridad, donde voy a leer la palabra de Dios, el Evangelio diario, donde el ayuno me lleve
acercarme a Dios, mas no vivir de vanidades. Nosotros en el tiempo de Cuaresma hemos hecho el ayuno. Por ejemplo, el ayuno de no comer carne los días viernes. Pero yo tengo que ver qué tengo que hacer para mi santificación y para expulsar aquellas cosas malas que llevo en mi vida. Porque yo puedo hacer el ayuno, pero siempre vivo de mal carácter, quejándome, reclamando, mintiendo, siendo infieles. ¿De qué sirve hacer el ayuno? A ver, preferible me alimento bien, estoy alegre, contento y no me meto en las vidas de los demás. Nosotros, ¿cuán cercanos somos a Dios? ¿O estamos lejos de Dios? Porque en vez de expulsar el demonio de nuestra vida, expulsamos a Dios de nuestra vida y atraemos el mal. ¿Qué llevas tú a tu casa al caer la tarde? ¿Bendiciones, paz, alegría? ¿O llevas dolor, sufrimiento, tristeza, peleas? ¿Qué llevamos a Dios? Pidamos al Señor la gracia de creer más en Él, de confiar en su misericordia, de no vivir cuestionando, preguntando las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando tú tienes que viajar a otro país, sabes que necesitas el pasaporte y no vas a preguntar, ¿para qué me piden el pasaporte? ¿Por qué me piden el pasaporte? No, tú no cuestionas con la aerolínea. Tú no cuestionas, sabes que tienes que tener el pasaporte para viajar y no vas a hacer un berrinche. ¿Y por qué hacemos un berrinche y reclamamos, por ejemplo, sabiendo que el mandamiento de la Santa Madre Iglesia es ir a misa todos los domingos? ¿Sabes tú que para terminar la secundaria tienes que haber cursado los 6 años de estudio para terminar el bachillerato? Tú no cuestionas y dices, ¿por qué 6 años? ¿Por qué tengo que dar? Bueno, antes era el examen de grado y así. Tú no cuestionas, tú obedeces. ¿Y por qué cuestionamos, preguntamos las cosas de Dios? ¿Por qué 3 años para hacer la primera comunión? ¿Por qué 3 años para la confirmación? ¿Por qué mis hijos tienen que ser padrinos si son casados por la iglesia? ¿Por qué no tienen que ser simplemente hombres de fe, dice? O hay padres que chantajean y dicen, padre, porque yo creo en Dios, quiero hacer bautizar a mis hijos. Sí, hasta el diablo cree en Dios, pero tú crees en Dios, pero no obedeces lo que Dios te está pidiendo. Y al final queremos chantajear, pisotear, manipular y nos creemos más astutos con las cosas de Dios y más sumisos con las cosas del mundo. Cuando nosotros deberíamos obedecer a Dios, si creemos en Él, yo tengo que obedecerle y tengo que poner en las manos de Él y hacer un sacrificio para que la oración me lleve a florecer, a ser fuerte espiritualmente, para que el ayuno me lleve a alejarme del pecado, a no ser esclavo de las pasiones desordenadas y vivir cerca de Dios y estar en la libertad de hacer las cosas con amor, con pasión. Pero cuando nosotros no creemos en Dios, somos esclavos de vivir cuestionando, preguntando, interrogando, que al final no disfrutas de la vida. Yo le decía en la mañana, por ejemplo, cuando tú vas a la playa, tú vas a disfrutar del mar, a caminar descalzo en la arena. Tú vas, aunque sea, a tragar el agua salada, pero tú disfrutas, te deleitas del calor, aunque termines quemado, aunque termines tomando una cerveza, pero tú disfrutas de la playa. Y al final dice, esto es la playa, mira, me quemé, aprendí a nadar, aunque sea tragando agua salada, pero disfruté de la playa. Es distinto que alguien vaya a la playa, si conocen por ahí a algún Rosendo, ¿verdad? Que va a la playa, no quiere entrar al mar. Dice que se quema. Ni siquiera, bueno, no estoy provocando el alcohol, no, pero al menos ni siquiera se toma una cerveza, aburrido, amargado, no sabe qué quiere comer, le hace mal el sol. Al final, ¿quién disfrutó? Perdió dinero, perdió el tiempo. Regresa a la casa amargado, frustrado, cansado, que el que fue con esa predisponibilidad, no importa, sabe que va a quemar, sabe que va a disfrutar del mar, pero está predispuesto a vivir, a disfrutar. Hoy nosotros en la vida, cuando no tenemos fe, vivimos pregunta, cuestiona e interroga las cosas de Dios, que no vives plenamente tu vida cristiana, no comulgas, no confiesas, y al final te aburres y dices,
Dios no existe. ¿Para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a ir a misa? Vivimos siendo cristianos amargados, frustrados y vacíos. Pero cuando ponemos en las manos de Dios, aunque vengan problemas, dificultades, inconveniencias de la vida, dice: Señor, que mi corazón nunca se aparte de ti, que nunca deje de confiar en tu amor y en tu misericordia. Señor, tengo mis pecados, mis miserias, mis debilidades. Señor, a veces soy un poco medio necio, pero que mi corazón nunca se aparte de tu presencia. Señor, que siempre confíe en tu providencia. Señor, que nunca me suelte de tu mano, aunque me caiga, aunque me equivoque. Pero Señor, que nunca deje de desconfiar, que tu bendición nunca me falte. Que tú me das vida, me das salud. Señor, que nunca me aparte de ti, que nunca sea ingrato, que siempre te sepa agradecer, que primero mis proyectos, mi vida, estén en tus benditas manos. Confiemos en Dios y lo resto vendrá por añadidura. Pero si no confías en Dios, vivirás preguntando, cuestionando, pasará la vida y al final dirás: ¿qué disfrutaste? Hoy, porque no tenemos fe. Jóvenes o personas de 30, 40 años no van a misa. Si a la edad de 30, 40, a la edad que ustedes tienen, algunos tienen sueño, están durmiendo en la misa, ahora imaginemos personas ya pasados los 65 años, ya todos están durmiendo, no escuchan lo que dijo el Padre. Y da: ¿qué dijo el Padre? No leo bien. Perdiste todo ese tiempo de escuchar, de vivir la experiencia con Dios. Como solemos decir, entregaste la carne al mundo y los huesos quieres entregar a Dios. Que el Señor nos regale la gracia de creer, de confiar y de vivir siempre. Que la oración y el ayuno nos lleve a ser cada día mejores. Así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias